confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia. A 28 años de que México conociera el significado de la palabra magnicidio, el sinsabor de una historia no contada, o contadas a medias, con lagunas y fragmentos turbios, persiste en el imaginario colectivo y en nuestra memoria histórica. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. Este es el discurso con el que Luis Donaldo Colosio Murrieta haría de conocimiento público los ideales sobre los que pretendía fincar un cambio integral en la política mexicana al llegar a la presidencia. Un discurso inspirado en Martin Luther King, que terminaría por establecer un paralelismo trágico entre estos dos personajes. Y a decir de algunos colaboradores cercanos al candidato, así como periodistas de la época, fue también ese discurso aquello que sellaría su destino, tal como sucedió un día como hoy, hace 28 años. Miguel Reyes Razo, periodista de Excelsior, quien cubría la campaña presidencial de Colosio, cuenta que desde el arribo a Lomas Taurinas el ambiente se percibía extraño. Hombres vestidos de negro, actitudes hostiles y un ambiente que distaba mucho de la calidez y alegría vivida en pasados mítines durante la campaña. Hacía pensar que ese era un sitio de esos en los que el sentido común le dice a una persona normal que no debe entrar. Sin embargo, eran las 17:12 horas en el predio que hoy ocupa la Plaza de la Unidad y la Esperanza. El candidato recién se había bajado de un templete improvisado en la parte trasera de una camioneta. De fondo, La Culebra, de Banda Machos, sonaría por los altavoces. Mientras, un sujeto desenfundó el revólver que puso fin a los ideales de una democracia nueva para México y a la vida del presidente que no fue, pero que si no hubiera existido ese fatídico 23 de marzo, hubiera sido. Aún velaban los restos mortales de Luis Donaldo Colosio cuando al interior del PRI ya se disputaban la candidatura presidencial, que finalmente recayó en su entonces jefe de la campaña, Ernesto Zedillo Ponce de León. A los cientos de tijuanenses que esperaban ansiosos noticias sobre el estado de salud del candidato afuera del Hospital General de Tijuana, se sumó el clamor de justicia que hizo eco en todos los rincones del país. Al momento de la trifulca, el detenido fue Mario Aburto Martínez, quien terminaría por declararse culpable y pasaría a la historia oficial como el único involucrado en el asesinato. A las 5:12 de la tarde, la bala de un revólver Taurus calibre .38 perforó la cabeza del candidato. Unos segundos después, otra bala entró por el estómago. Se le trasladó a un hospital. El que disparó se llama Mario Aburto Martínez. Trabajaba en una maquiladora. Accionó el arma 2 ocasiones. Primero en la cabeza, lo remató con otro en el estómago. Se le arrestó. Confesó. Los hizo porque, de acuerdo a sus ideas personales, quería evitar hechos que pudieran pasar semejantes a los que ocurrieron en Chiapas. Nos dice que no le importa su vida. Señala un fragmento del parte informativo con número 87/94 que policías federales adscritos a la ciudad de Tijuana elaboraron tras el atentado. Previo a la versión oficial, se sabe que de al menos 6 detenidos más, pues la primera hipótesis en manejarse fue la teoría de la acción concertada, en la que el tirador debió haber cortado con ayuda para acercarse lo suficiente a su objetivo, pero al final solo Aburto enfrentó el juicio y la sentencia de un juicio y un expediente de investigación que se mantuvo clasificado durante 25 años. Y no fue sino hasta que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad lograron que el INAI obligara a su desclasificación. Durante todos estos años, la familia de Aburto ha sostenido que su caso es de un chivo expiatorio, y por eso es el motivo que se vieron forzados a huir de México en 1995 hasta la actualidad, en la que viven en calidad de refugiados en los Estados Unidos, ya que aún conservan las grabaciones de todas las llamadas telefónicas realizadas con su hijo, en las que afirma no ser él quien
disparó el arma. A través de su conferencia matutina del 28 de octubre de 2021, misma que fue emitida desde Mérida, Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció de manera pública y ante la prensa ayuda al asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. Y es que el jefe del Ejecutivo habló sobre el tema de recomendación que realizó en aquellos días la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y dijo que si él tenía alguna otra versión sobre lo sucedido en Lomas Taurinas, el gobierno federal estaba dispuesto a brindarle toda la protección y ayuda necesaria. Sobre este tema, yo creo que si la familia del señor Aburto y él mismo tienen algo que decir sobre su proceso, que signifique otra versión sobre los hechos, y si él puede expresar, probar que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería, porque a nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio. Se le brindaría toda la protección a él, a su familia, si tiene algo que aportar. A 28 años de la muerte de aquel candidato presidencial que prometía un México mejor, hoy las dudas siguen en el aire, y aunque han pasado décadas, la opinión pública continúa rechazando la idea de que un asesino solitario pudo haber tramado aquel magnicidio que desestabilizó la política de una nación entera.